Vamos a iniciar el estudio del libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco, que para los judíos es Vayikra, que significa y él llamó, que son las primeras palabras de cómo comienza el libro. Y se refiere a Jehová Dios llamando a Moisés, que es básicamente la principal autoridad que presenta el libro, que son palabras de Dios hacia el pueblo. En los personajes principales del libro, básicamente el libro, al ser más de leyes, no tenemos muchos protagonistas desde nuestra perspectiva terrenal. Entonces, en la perspectiva teológica tenemos a Jehová Dios y su ley, pero ni siquiera los levitas apenas son mencionados una sola vez en todo el libro. Podríamos decir que son los protagonistas a nivel terrenal. Hay otros libros, como Éxodo, por ejemplo, que Moisés es un personaje esencial desde el punto de vista terrenal y Dios desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista desde el cielo. Pero en el caso de Levítico básicamente es la ley de Dios, es un libro de leyes. Entonces, como venimos diciendo, este libro de leyes actualmente es muy poco leído y estudiado por los cristianos actualmente. Vamos a ver de manera rápida el porqué. Cuando nosotros vemos las personas que han estudiado y han desglosado el libro, vemos que las leyes ceremoniales, por ejemplo, están divididas en objetos sagrados, los oficiales sagrados como la tribu de Leví, sacerdotes, sumo sacerdote, lo que es limpio y lo que es inmundo, ya sea comida, ya sean animales, cuando una mujer tiene un parto, por ejemplo, acá, pero el punto es que cuando seguimos avanzando vemos que siguen habiendo un sinnúmero de aspectos, que es como un libro de constitución que vemos en el libro, ya sean los deberes, los sacrificios, un calendario donde tienen las fiestas, sábado, Pascua, panes sin levadura, fiesta de las semanas. Y actualmente como creyentes nosotros no vivimos nada de esto. Leyes constitucionales, crímenes contra Jehová, y esto es solamente un resumen. Realmente la lista es mucho más larga, pero reducida. Vemos que son bastantes cosas que actualmente no representan el día de hoy para nosotros, que no somos judíos, que creemos por la fe en Cristo. Y decimos, ¿para qué nos sirve este libro? Bueno, entonces, el valor que tiene el Levítico para nosotros es que podemos aprender de cómo era la vida en el antiguo pacto. Realmente uno no se imagina, no pudiéramos saber cómo fue en el pasado si no tuviéramos este libro. Porque en los libros históricos se narran cosas, pero no sabemos cuál es su constitución, cuál es la esencia de su doctrina. Y es en el libro de Levítico donde yo encuentro la mayor parte de sus leyes. Pero también como tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento que trae el nuevo pacto, un yugo que es ligero, cuando vemos ahora que Cristo ha hecho ese cambio radical de ese antiguo pacto a este nuevo, entendemos que es radical porque ya estamos viendo las cantidades de leyes. Recordemos que son más de 600 leyes que tiene el pacto mosaico. Según el conteo más importante, son 613 leyes. Entonces, cuando vemos que Cristo nos dice que por fe somos salvos, que amemos a Dios y al prójimo, entonces es un yugo mucho más fácil. También Levítico se enfoca bastante en la santidad de Dios. Es decir, para los levitas, el estar viendo tantas reglas, tantas cosas para poder acercarse a Dios, que nos aleja de Dios. El libro está enfatizando que Dios es santo, Dios es apartado. También en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Hebreos y otros libros también toman parte de Levítico. Si no conocemos el libro, realmente no entendemos cuando se le hacen cita de ellos en el Nuevo Testamento. Como género, el libro de Levítico, al igual que Éxodo, empieza con una Vav consecutiva, que es en español podemos decir es la Y, es decir, se utiliza para contar historias y para continuar. Entonces en el Levítico 1:1 literalmente dice, y llamó Jehová a Moisés. Es decir, ellos están entendiendo que el libro es una continuación de algo porque dice y.
Y esa continuación es de Éxodo, porque dice que lo llamó Jehová desde el tabernáculo. Es decir, está situando el libro en el tabernáculo de reunión. Y el último versículo dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Recordemos que es en el monte de Sinaí donde Moisés recibe los mandamientos. Entonces, básicamente este libro está situado en el tiempo de Éxodo. En ese trayecto tenemos que imaginarnos que estamos allá, en donde Dios da esta plenitud de leyes. Entonces, cuando leemos en Éxodo, terminamos después de que ellos salen con las 10 plagas y van hacia el monte, reciben la ley, los 10 mandamientos, Dios empieza a dar y dedica 13 capítulos para describir la construcción del tabernáculo. Entonces luego empieza, si Dios está dando un templo, es necesario las leyes de ese templo. Por eso el libro de Levítico va a continuación del libro de Éxodo. Entonces, este libro también es considerado historia didáctica. Los libros del Pentateuco todos son historia didácticas porque son escritos para una generación posterior. Es decir, la generación de los segundos israelitas, los de Deuteronomio, reciben el Pentateuco, y esas historias que se cuentan de los patriarcas, de cómo ellos salieron de Egipto con mano poderosa, es para enseñarles a ellos a ser fieles. El propósito de Moisés al escribir y compilar el Pentateuco es para enseñanza, para una enseñanza que iba a ser recibida por ellos. Entonces, como dice en el punto 3, la mayor parte del Levítico es código religioso. Tiene muy poca narración, exceptuando un blasfemo, alguien que blasfema el nombre de Dios, y cuando Aarón y sus hijos son consagrados. Y el evento del fuego extraño, cuando dos hijos de Aarón dan al Señor un fuego extraño y son consumidos. Y luego todo lo demás son leyes. Entonces los temas principales que tenemos en Levítico son básicamente 3, que es el sistema de sacrificios, o también algunos libros le llaman sistema de ofrendas. Tenemos el sacerdocio y tenemos la pureza, si estamos puros o no delante del Señor. Entonces, como autor, literalmente el libro no afirma, no es como una carta de Pablo que afirma quién la está escribiendo. El libro no dice realmente quién lo escribe. Desde su primer versículo dice 56 veces que Dios llamó a Moisés. Es decir, Dios habla con Moisés o llama a Moisés. El libro constantemente repite eso. Es decir, el libro es palabra de Dios. Esa es la autoría que quiere impregnar en nosotros. Esto es palabra de Dios, esto hay que obedecerlo. Y al igual que el Éxodo, se presenta a Moisés como un intermediario. En cuanto a la fecha, está conectado con el Pentateuco, con el Éxodo, como hemos dicho. Entonces, en los tiempos de Moisés hay debates, algunas personas no están de acuerdo. Harrison, se llama Roland Kenneth Harrison, presenta evidencias que muestran que 2 milenios antes de Cristo se recopilaban las leyes, las leyes de medicina, el Código Civil, de manera similar a como es Levítico, que está recopilando toda esta información. Entonces algunos dicen que, como dice Harrison, el libro sí es de la época de Moisés, porque era una práctica común en aquella época registrar abundantemente como es el libro de Levítico. Acá tienen un video recomendado que es esencial que lo vean y les va a aclarar la estructura esencial del libro. Es del ministerio de Bible Project o Proyecto Biblia. Pueden darle el clic al video cuando descarguen el PDF de la presentación. Entonces, en la estructura del libro se puede dividir en 2 grandes secciones, que son los ritos para quitar la impureza y los ritos para restaurar la comunión. En los ritos para quitar la impureza y la comunión básicamente es lo mismo, pero en un enfoque uno negativo y uno positivo. Uno es vamos a restaurar la comunión con Dios, otro es vamos a eliminar lo que nos quita la comunión con Dios, es decir, la impureza, que es lo que impide la comunión.
En el centro del libro está el día de la expiación, que luego vamos a hablar un poco más de esto. Entonces tenemos, como hemos dicho, que el libro se divide de sacrificios. Los sacrificios son primero, eso es algo importante. 7 capítulos de los sacrificios y luego entran los sacerdotes. Vamos a ver el porqué de eso. La segunda sección también tenemos las leyes sobre la santidad, bendiciones y maldiciones y los regalos para el Señor. Entonces aquí vemos también algo importante, y es que las leyes que Dios da en Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos, son básicamente la esencia moral de Dios. Todas las demás leyes que vemos en el Antiguo Pacto están de alguna manera relacionadas. No todas, pero muchas de ellas, y que son las más importantes, que Jesús habla de amar a Dios y amar al prójimo. Los 10 mandamientos tienen esa esencia de amar a Dios y amar al prójimo. Una gran cantidad de leyes que tenemos en el libro son mostrando eso, pero también tenemos leyes sanitarias que todavía no se sabe a ciencia cierta qué querían decir todas esas divisiones de animales, que luego vamos a ver un poco más adelante. Algo importante que debemos de ver es que los sacrificios no daban inicio a una relación con Dios. A veces vemos el libro de Levítico y pensamos que los sacrificios estaban haciendo que el pueblo se agradara a Dios, es decir, como los sacrificios paganos. Debemos de entender que Levítico está dado después que Dios lo liberó a ellos de Egipto. Ya Dios había hecho un pacto con ellos. Entonces los sacrificios eran un acto de obediencia a los términos de ese pacto. Es decir, mantenemos el pacto con Dios, pero somos salvados primero de Egipto y de la esclavitud. Igualmente los creyentes. Somos salvados por medio de la fe del Egipto espiritual, del mundo de pecado, y obedecemos por esa fe los mandamientos del Señor, no para agradar a Dios, porque ya fuimos aceptados en el amado, dice la palabra del Señor. Fuimos aceptados en Él, creímos, somos considerados justos delante de Dios y ahora vivimos obedeciéndole a Él para mantenernos en ese pacto, pero ya Él nos aceptó. Básicamente es lo mismo que le pasa a los creyentes, es lo que le pasó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Entonces, algo importante de los sacrificios que se hacían en el libro de Levítico, que muchas personas a veces no conocen, es que la persona que iba a sacrificar los animales cuando pecaba, esa misma persona llevaba el animal y ponía sus manos sobre el animal. Es decir, esto era mis pecados, lo estoy de manera simbólica poniendo sobre este animal. Pero luego el mismo israelita, no el sacerdote, mataba al animal para el sacrificio. Si esto es una imagen muy fuerte, tal vez muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer algo así, pero era como que estuviéramos conscientes de que nuestro pecado estaba matando a este animal. Luego el sacerdote hacía algunos rituales y derramaba esa sangre en el tabernáculo y sobre el altar. Entonces acá esto es una página que quería mostrarles. Hay muchas, simplemente busqué y quería ver qué palabras eran las más importantes en el libro de Levítico. Entonces las palabras que me arroja esta página, vemos que dice 313 veces, dice la palabra Jehová, 174 sacerdote, hijos 126. Entonces esta página ustedes la pueden utilizar para wordcounter.net. Pegan el texto ahí y pueden utilizarla para pegar el texto de Levítico, por ejemplo. Ustedes pueden buscar una versión de la Reina Valera en formato Word, para hacerle más fácil, copian el libro en este caso y pueden ver cuáles son las palabras más importantes que más se repiten en el libro y tienen una idea de qué trata el libro. Habla de expiación, de sangre, altar, Moisés, Aarón, inmundo. Son palabras que se repiten una y otra vez. También si ustedes van a preparar un mensaje y tienen alguna pequeña porción y quieren ver qué palabras son claves, qué palabras están repitiendo más, a veces no lo vemos a simple vista. Entonces estas herramientas nos pueden ayudar a eso. Entonces vamos a la primera parte del Levítico, que son las ofrendas. Básicamente hay varias ofrendas
en el libro de Levítico. La primera es la ofrenda quemada, también se le llama el holocausto. Y hay mucho debate todavía en qué significa la palabra. Algunos dicen que se refiere a redimir, otros limpiar, otros cubrir. Y realmente no se sabe exactamente, pero por el contexto en que se usa esa frase, dice que se ponía las manos sobre la cabeza de un animal, entonces ya sabíamos de manera intrínseca, aunque no sepamos exactamente qué significaba la palabra keeper, que es una sustitución, es decir, yo estoy poniendo mi pecado en esa persona. También el sacerdote en uno de esos rituales, él confesaba los pecados sobre el animal y luego el animal era matado, es decir, que esa era la esencia, una sustitución. Tenemos ofrenda de cereal, ya que básicamente el pueblo de Israel lo que producía eran animales y frutos, básicamente todo tenía que ver con eso, daban animales al Señor en sacrificio y también los granos, que eso eran lo que ellos podían ofrecer. Esos eran los dos sistemas económicos que poseía Israel. Tenemos la ofrenda de comunión, la ofrenda expiatoria y el sacrificio por la culpa. Aquí también vemos en una tabla que se explica un poco mejor y dice qué le toca a cada cual. Por ejemplo, en la primera, la del holocausto, a Dios todo menos la piel, al sacerdote la piel, al fiel nada. ¿Y cuál era el propósito? Dice expiación de pecado no intencional, expresar amor y devoción a Dios. Luego esto cuando descarguen la presentación pueden leerlo y meditar un poco en eso. Entonces, también Levítico habla de animales permitidos y no permitidos. En Levítico 11, y pongo aquí un texto de Deuteronomio 14 que lo explica mejor, es la misma información, pero la versión de Deuteronomio es un poco más clara. Dice, los animales permitidos son el buey, oveja, cabra, ciervo, gacela, cabra montés, ibis, antílope, etc. Entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento especifica que ellos pueden comer. El cerdo, por ejemplo, no cae en esta categoría, por eso ellos no comen el cerdo. Y uno se pregunta, ¿pero para qué? ¿Cuál es el sentido de que se separara eso? Incluso en el Nuevo Testamento dice que ya Dios lo limpió. Muchas veces se dice de que estos animales, como el cerdo, tienen muchas bacterias, y aunque puede ser cierto, ya en el Nuevo Testamento se dice que se pueden comer. Es decir, es como que Dios hacía esa separación antes del sacrificio de Cristo, separando una cosa de otra. Pero dice la palabra que cuando Cristo vino, la pared intermedia que nos separaba a nosotros del pueblo de Israel fue derribada. Ahora ahora todos tenemos acceso al Padre. Ya nosotros podríamos decir que espiritualmente éramos los inmundos y el pueblo de Israel los santos. Ya Dios quita eso y por medio de la fe todos podemos entrar a tener comunión con Dios. Entonces, uno de los estudiantes me preguntó en el curso que si nosotros como dominicanos que tenemos el chivo expiatorio, nosotros hablamos de chivo en el país y la Biblia no usa esa frase. Entonces cuando escuchamos que habla de cabra y de estos animales, a veces no sabemos a qué se refieren. Estas son unas cabras que son comunes allá, pero para que tengamos un poco claro qué quieren decir estas palabras, vamos a ver, por ejemplo, esta es una doméstica, las anteriores son salvajes, pero debemos de tener en cuenta que la cabra es la hembra. Cuando la Biblia habla del macho cabrío, es el macho. Es decir, algunos países le llaman cabro, pero es una palabra extraña. Entonces el macho cabrío es el macho y la cabra es la hembra. El bebé ya sería el cabrito. Eso es cuando hablamos de cabras, es decir, caprina. Pero cuando hablamos ya de ovejas, el macho de la oveja es el carnero y el bebé es el cordero, que es de 0 a 1 año. Entonces cuando hablamos de cordero no estamos hablando de un animal distinto, es una oveja de 1 año o menos. Cuando hablamos de cabrito es el hijo de la cabra pequeño. Entonces lo que nosotros llamamos chivo es la cabra macho,
en este caso sería el macho cabrío. Y obviamente ellos tienen unas razas, nosotros en Latinoamérica tenemos otras, pero es el mismo animal, son familias. Entonces seguimos viendo acá en Levítico, tenemos el sacerdocio. El sacerdocio es el segundo tema que tenemos en Levítico, y lo interesante de esto es que la Biblia en Levítico no empieza después que se construyó el templo en Éxodo. En vez de hablar de los sacerdotes se habla del sacrificio. Eso es un poco extraño, y es que Dios quiere enfatizar que necesitamos hacer ese sacrificio, explicar bien el sacrificio. Bueno, ya este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Bueno, buscamos sacerdotes, Aarón, sus hijos, porque ellos están en un pecado delante de Dios. Ellos no pueden tener comunión con un Dios santo sin ofrecer sacrificio por su pecado. El pecado le está separando a ellos de Dios. Entonces, la Biblia detalla abundantemente ese sacrificio para luego hablar de los sacerdotes que van a suplir esa necesidad. Por causa del pecado, nosotros necesitamos hombres que hagan sacrificios para que nos presenten delante de Dios. Al final esos sacrificios nunca terminaron hasta que llegaron a la plenitud en Cristo. Y en Cristo se cesan esos sacrificios. Entonces, en el sacerdocio también vemos que se muestra la santidad de Dios. Cuando vemos la disposición de las tribus, vemos que estas tribus, como la Merari, la de Gersón y la de Coat, se enfocaban más en el aspecto físico del templo. Pero sin embargo, la de Moisés se enfocaba en lo espiritual. Entonces vemos que las 12 tribus están separadas. Estas 12 tribus están separadas del tabernáculo por los levitas. Es decir, Dios está separando a los levitas. Los levitas están más cerca de Él que las demás tribus. Entonces ahí vemos cómo Dios está separando, pero el mismo tabernáculo también tenía algunas zonas que eran más santas que otras. Y los materiales cada vez eran más santos, entre más se acercaba al lugar santísimo, es decir, más valiosos, el oro y cosas más caras, podemos decir. Entonces, Dios, al igual como se hacía en la antigüedad, estaba en el centro, como el rey en medio de la tienda. Acuérdense que ellos ponían los campamentos y el rey estaba en el centro. También hay algo a observar en esta gráfica, y es que las tribus de Leví no están entre las 12 tribus alrededor. Entonces lo que ellos han hecho es que los hijos de José, Efraín y Manasés, están supliendo el espacio de Leví y del padre José. José se elimina, se incluyen sus dos hijos, Benjamín y Efraín, y se sacan los levitas, porque los levitas no iban a tener tierra, porque Jehová era su porción. Entonces, algo que también llama la atención cuando leemos el libro de Levítico es la obediencia. Cuando vemos en Éxodo, constantemente se dice que Dios mandó hacer algo y que el pueblo, o Moisés o Aarón, lo hicieron como Jehová mandó. Igualmente es el libro de Leví. El libro de Levítico constantemente está diciendo como Jehová lo había ordenado. Y aquí tienen algunas citas que pueden ver tanto de Éxodo como de Levítico. Las primeras citas que ven, donde dice y sus hijos, 8, 4, 9, 13, cuando no se especifica es el mismo libro que estamos estudiando, en este caso Levítico. Abajo sí tenemos citas de Éxodo. También ven una cita que dice Andiñac. En la última parte de la presentación van a ver las referencias o fuentes consultadas, que es un libro que les recomiendo, de un panorama del Antiguo Testamento. Otro tema que se vemos claramente es el de la pureza, donde constantemente se están separando, diciendo esto se puede tocar, esto no se puede tocar. Si tocas esta sustancia te vas a ser impuro. Y aunque muchos argumentan que es por salud, no todo se puede explicar de tal manera. Y realmente no sabemos exactamente así, pero podría ser lo que había comentado antes, de esa separación espiritual que hay entre los gentiles y los judíos.
Es decir, esa separación de manera simbólica estaba representada en esas separaciones que Dios hacía. Entonces vemos que Dios aquí separa en Levítico en 4 categorías a los animales: terrestres, acuáticos, aves e insectos. Entonces habla de cuáles son aptos y cuáles no son aptos. Y vemos que es muy distinto a como era en Génesis, donde todo era bueno. Entonces aquí vemos cómo Dios está habitando ahora con nosotros, pero no es igual que como en el Génesis. Hay conexiones entre Levítico y Génesis, pero hay también diferencias. La comunión no es igual. Entonces, un punto importantísimo del libro de Levítico es Levítico 16, que es básicamente la fiesta que ellos hacen del Yom Kippur, que antes de esa fiesta ellos siempre van al Muro de las Lamentaciones, donde todos los judíos van y piden perdón, y luego celebran el Día de la Expiación, que es cuando termina el año judío. Entonces, en este sacrificio, en este día de la expiación, hay un sacrificio de un novillo que era para el sacerdote y su familia. Es decir, el sacerdote también necesita perdón de Dios. Nuestros pastores también necesitan perdón de Dios. Ellos también necesitan de la misericordia de Cristo. Los líderes también necesitan esto. Esto es una enseñanza muy importante. También habla de un carnero y tenemos 2 machos cabríos, que recordemos que es la misma cabra, pero el macho. Entonces, aquí hay algo importante que quiero que veamos del macho cabrío. La Biblia dice que uno de los machos era para Jehová y otro para Azazel. Uno decía que se echaban las suertes. Después de sacrificar el macho cabrío que era para Jehová, el sumo sacerdote ponía las manos sobre la cabeza del otro, confesaba sobre los pecados del pueblo y lo enviaba al desierto. Es decir, él mataba a uno y el otro lo dejaba fuera, porque los pecados se van fuera. Básicamente esa es la conexión. Algunos dicen que Azazel es Satanás y por eso lo manda afuera, porque es el tentador, que el pecado. Pero realmente cuando vemos la obra de Cristo, básicamente Cristo ha hecho lo mismo que hicieron estos 2 machos cabríos. Cristo muere por nuestros pecados, el primer macho cabrío, y el segundo es que Cristo también ha alejado nuestros pecados de la presencia de Dios. Incluso Cristo no muere en Jerusalén, Cristo muere en las afueras de Jerusalén, en el Calvario. Entonces no debemos de ver estos 2 sacrificios como separados, porque Levítico 16:5 los considera como una sola ofrenda. Entonces básicamente es 2 cosas distintas que está haciendo el día de la expiación. Está alejando nuestros pecados de la presencia de Dios, pero también está muriendo por nosotros, que es básicamente la obra de Cristo. Entonces vemos acá distintas versiones. Algunas Biblias, como la Reina Valera del 60 y la Dios habla hoy, lo traducen como Azazel. La Biblia de las Américas como macho cabrío expiatorio. La NBI como el otro macho cabrío que se suelta. La Vulgata, que es la Biblia en latín, como la cabra que se va. Cuando vean estudiando siempre LXX, se refiere a la Septuaginta, que es la Biblia del Antiguo Testamento traducido al griego, que la traducía esta versión como el que se lleva el mal. Los diccionarios hebreos dicen remoción completa. Para los rabinos medievales era un lugar, pero realmente esto no se puede demostrar que Azazel era un lugar. Y la tradición de los judíos más común es que era un demonio. E incluso hay un demonio que se le ha puesto ese nombre, Azazel, es decir, porque entienden que es algo maligno. Esto se asocia mucho a una teoría de la expiación que se llama Christus Victor, que dice básicamente que Dios tuvo que engañar a Satanás para rescatarnos, porque estábamos bajo el control de Satanás. Pueden investigar la teoría de expiación Christus Victor si no la conocen, pero no podemos decir que ese macho cabrío representa a Satanás, porque Satanás no nos puede limpiar porque él está sucio. Satanás él tiene pecados delante de Dios, él no puede quitar nuestros pecados, y Dios no cargó nuestros pecados en Satanás, lo cargó en Cristo. Cristo se hizo maldición por nosotros, dice Gálatas capítulo 3. Entonces, básicamente es la misma obra de Cristo
Cristo ha cargado el mal que nosotros teníamos para luego Él bendecirnos y salvarnos con su bien. Entonces la última sección es la santidad de esta parte. Y ven ahí varios aspectos en donde se puede ver la santidad. Recuerden que la santidad en Levítico tiene que ver mucho con lo que es apartado, con lo que es distinto, separado. No tanto solamente como santo de pureza. Entonces en el Éxodo, cuando Dios se revelaba en Éxodo capítulo 3 y le dice a Moisés que Él es Yahweh, que Él es el yo soy el que estoy con ustedes, aquí se enfatiza la santidad de Dios. Y aquí están algunos textos donde se dice que Jehová es santo. Y básicamente es un texto que es el más citado en el Nuevo Testamento de Levítico. Sed santo porque yo soy santo. Es decir, esa idea permea el Nuevo Testamento. Entonces esa santidad de Dios la vemos, por ejemplo, en Éxodo 19. Dice, ve al pueblo y santifícalos. Dice también que se santifiquen los sacerdotes. El versículo 23 dice, señala límites al monte y santifícalo, es decir, santificar un monte. ¿Cómo santifica un monte? Le echa agua bendita. Y ahí se refiere a separarlo, apartarlo para un uso distinto, diferenciarlo. Como Dios mostraría su presencia en un monte, era un monte normal. Incluso todavía no sabemos exactamente cuál monte era, porque ninguno sobresale sobre otro. La región de Israel es muy montañosa y es simplemente un monte. Pero cuando Dios habita en ese monte, ya es un monte santo, porque es aparte. También había un perfume que ellos debían de hacer, y dice, os será cosa santísima, acá, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado. Es decir, que este perfume iba a ser completamente santo, porque solamente iba a tener un solo uso para el Señor. Entonces esa es la idea. A veces Dios nos pide cosas que nos separan, porque Él es Dios que nos santifica. Y Él quiere que seamos como señal. A veces nos dice, pero ¿para qué Dios me pide esto? Dios quiere separarnos, Dios quiere santificarnos. No solamente del pecado, de muchas cosas. Entonces el propósito del Levítico era formar un pueblo santo, la base legal y religiosa del pueblo escogido. Permitía al pecador saber cómo se puede relacionar con un Dios tan santo, porque luego del jardín del Edén ellos están en pecado. Luego del pecado en Éxodo, que ellos han hecho el becerro, ellos están en pecado. Dios lo ha sacado de la esclavitud, pero ellos están en transgresión. Moisés rompe las tablas. ¿Cómo nos vamos a relacionar con este Dios sin que nos mate? Porque su luz, su santidad es demasiado y nosotros somos pecadores. Entonces Dios le da este sistema de sacrificios, le da a los sacerdotes para que ellos se puedan relacionar con Él. Y puedan entonces, obedeciendo el libro, obedecer el mandamiento, me seréis santos, porque yo soy santo. Entonces luego que ellos habían adorado, Dios le da, adorado un becerro, idolatría, Dios le da esta salida para que ellos pudieran vivir con Él y ser perdonados. El mensaje, como hemos dicho, es: yo soy el Señor vuestro Dios, consagraos, por tanto consagraos y sed santos porque yo soy santo. Es citado en el Nuevo Testamento por Pedro, pero el libro de Hebreos compara y muestra la excelencia de Cristo sobre este sistema antiguo. Cuando estudiamos Levítico, es bueno también leer Hebreos. Y les recomiendo que repasen el libro de Hebreos y van a ver que como el escritor constantemente está conectando las ideas de Levítico con Hebreos. Todos esos sacerdotes, todos esos sacrificios eran incompletos y Cristo es que lo ha perfeccionado. Cristo es que ha logrado esta obra perfecta. Entonces sabemos que Adán y Eva, luego del pecado, empezaron a morir, es decir, empezaron a envejecer, a enfermarse, y luego la muerte literal, pero también fueron exiliados. En el día del perdón, en Levítico 16, un macho cabrío sufre el exilio y el otro la muerte. Es decir, está conectando lo que pasa en el Edén con este sacrificio. Pero el cuerpo del macho cabrío se quema fuera del campamento. Y sabemos que Jesús sufrió el exilio y la muerte al mismo tiempo,
siendo crucificado fuera de la puerta de la ciudad, lo que les comentaba hace un rato. Cristo está llevando el pecado fuera para que alejarlo de la presencia de Dios y Dios pueda tener comunión plena con nosotros. Por medio de Cristo ahora nosotros podemos ser santos. Por medio de Cristo, esa obra de santidad, esa obra de gracia que Él ha hecho, podemos entrar plenamente a esa santidad con Dios. Entonces, como ya hemos explicado, Jesús es el sumo sacerdote definitivo. También quería mostrarles en la presentación una réplica del tabernáculo que la pueden buscar en Google Maps. También está como Tabernacle Model, es decir, modelo de tabernáculo. Tabernacle se escribe model en Google Maps y está al sur de Israel. Y este fue creado en 1986 y muestra en tamaño real lo que es el tabernáculo. Las personas pueden visitar este lugar, según tengo entendido. Lo único que no han utilizado oro real, pero todos los elementos que se han copiado de manera exacta. El tabernáculo tiene varios nombres. Aquí le he puesto las citas y le llamaban tabernáculo de Jehová, del testimonio, de reunión, de Silo, tienda de José, templo de Jehová, casa de Jehová y santuario. A veces vemos todos estos nombres, pensamos que se refieren a cosas distintas, pero no. Como les sigue diciendo, esta réplica que tenemos acá, podemos ver la rampa y donde están los cuernos del altar. Vamos a ver si vemos una foto que se vea más cerca. Vamos a ver que aquí no hay objetos que representen a Dios como en templos paganos. Estos templos son para sacrificar y tener comunión con Dios. Bueno, acá sí se puede ver un poco mejor. Estos son los cuernos del altar. Recuerden que ahí había misericordia cuando uno se agarraba de esos cuernos. Entonces, aquí vimos el altar sacrificial, aquí vemos la rampa donde el sacerdote sube. Vemos que este altar de sacrificio era el único lugar de sacrificio para los israelitas. Recuerden que Dios centralizó en un solo lugar los sacrificios, mientras el pueblo de Israel estuvo unido. Vemos el lavacro, la Biblia no especifica las dimensiones, pero aquí vemos el lavacro donde luego el sacerdote se lavaba y utilizaba bastante agua, porque recuerden que era algo bastante sangriento, tenía mucha sangre, porque se están matando animales y básicamente eso muestra la gravedad de nuestro pecado. El altar de sacrificio del tabernáculo con los pilares de Salomón. Los pilares de Salomón se refiere a esto. Esto es algo geográfico que ya ha recibido ese nombre, realmente. Lo han puesto en este lugar porque era un lugar ya que se conocía así. Vemos la estructura por fuera y cuando dice Salomón, los pilares de Salomón se refiere a aquellas rocas, como he dicho. Aquí vemos los postes. Los tejidos, recuerden que hay varios tejidos: azul del cielo, el rojo de la sangre, el blanco de la santidad. Y esto es por el tema, y el dorado también de la gloria de Dios. Aquí está el lugar santo del tabernáculo. Se puede ver las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. La mesa del pan de la proposición. Es bueno que lean esos textos. Se colocaban 12 barras de pan en la mesa el sábado y eran reemplazados al siguiente por el pan fresco. Tenemos un altar de incienso, la menora de oro, Éxodo capítulo 25, que la entendemos como una representación del Espíritu Santo tradicionalmente, pero vamos a ver que también tiene otra conexión. Entonces dice que los brazos de la menora tenían ornamentos de cuencos hechos de almendra. La Reina Valera habla de manzana, pero realmente se refiere, dice
Éxodo 25, en forma de flor de almendro, con su cáliz y sus pétalos. Por eso en la foto no se ven manzanas, porque se refiere a tipo de flores y formas de la misma almendra. Aquí vemos el pectoral del sumo sacerdote, que recordemos que es una piedra preciosa por cada tribu, donde el sacerdote está representando a las 12 tribus de Israel delante del Señor. Aquí vemos las piedras que estaban incrustadas. Y aquí vemos el arca del tabernáculo de la alianza con los querubines. Estos querubines están conectados, son 2 querubines igual que en el libro de Génesis. Entonces vamos aquí a repasar un poco y ver 7 aspectos que conectan el Edén con Levítico. Lo primero es que en el Edén menciona que Dios se pasea, la presencia de Dios se paseaba. Y el libro de Levítico utiliza las mismas palabras. En hebreo es mit-halek. Y Levítico 26, 11 y 12 y otros mencionan que Dios también se pasearía en el templo cuando ellos obedecieran. El segundo elemento es que hay un árbol de la vida en el Génesis. Pero la menora, que es el candelero de 7 brazos que tenemos, tiene aspectos de almendra, como hemos visto, es decir, como un árbol de vida. Sabemos que el Espíritu Santo es quien da vida. En el Génesis hay un árbol que da vida, en el templo también, y si ven en Apocalipsis va a haber conexiones también con esto, pero solamente vamos a enfocarnos en Génesis y Levítico. Luego podríamos investigar luego de sus conexiones con Apocalipsis. El tercer punto es que se menciona en Génesis es el oro y el ónice, y también se menciona en la construcción del tabernáculo. Y este tabernáculo lo he puesto en esta presentación, aunque está su descripción en el libro de Éxodo, porque el tabernáculo está conectado teológicamente con las leyes de Levítico y los levitas. Levítico es de los levitas, que significa el libro. Entonces he puesto esta parte del tabernáculo en esta presentación, no en la de Éxodo, sino en la de Levítico, por esa razón. La cuarta conexión que vemos entre el huerto del Edén es los querubines. Cuando ellos pecan, Dios pone 2 querubines que separan a Dios del hombre pecador. Igualmente aquí tenemos en el arca del propiciatorio, donde se hace el sacrificio, 2 querubines que están resguardando la santidad de Dios. Encima de esa arca se derramaba la sangre de los sacrificios, y están 2 querubines protegiéndonos, impidiéndonos realmente tener un pleno acceso si no es por el sacrificio. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron hubo un sacrificio de un animal para cubrirlos con ropas. Aquí el sacrificio sigue la misma idea. No podemos tener comunión con Dios si no hay remisión de nuestros pecados. El quinto elemento es que la entrada del Edén, según Génesis 3:24, está al este. Pero también el del tabernáculo está también al este. Cuando hablamos de oriental, nos referimos al este. Es común en muchos templos de la antigüedad que se construyeran al este las entradas. Y vemos que cuando vemos todas estas similitudes, vamos viendo cómo es que el tabernáculo es como una repetición o una continuación de lo que era el Edén, pero más desarrollado, con más conocimiento del pueblo de Dios, y también con las limitantes de que no tenemos esa plena comunión. Hay un lugar santo, hay un lugar santísimo, y no siempre podemos acceder a él. El sexto elemento que vemos es cuando dice que Dios puso a Adán y Eva en el huerto para que lo labrara y lo guardase. En los libros de Números, capítulo 3 y 8, utilizan las mismas frases juntas, que los sacerdotes, los levitas, iban a trabajar y a guardar. Es decir, las mismas palabras hebreas están conectadas en el mismo texto. Es decir, que Adán y Eva servirían, y los levitas, los sacerdotes, también están sirviendo. Es decir, muchos teólogos lo ven como una conexión de que el mismo Edén era como un templo. La presencia de Dios, ellos estaban sirviéndoles. Entonces hay una conexión, vamos a decir, simbólica. El séptimo elemento es que Dios crea el huerto del Edén
luego de que crea el hombre. Dice que lo pone, el huerto del Edén es mencionado luego de. Y Dios crea al hombre y le hace un huerto y lo pone ahí. Los 6 días de la creación llegan y luego viene el descanso. 6 días de creación y luego el descanso del séptimo. En Éxodo dice que Moisés había pasado 6 días en el monte con Dios y que Dios le ha dado las instrucciones para construir el tabernáculo en el séptimo día. Es decir, también vemos ese paralelo entre los días y el reposo del Señor. Entonces, esas conexiones es para mostrar que la presencia de Dios en el tabernáculo, sus leyes, el pueblo iba a dar adoración y Dios mostraría ese favor, esa bendición hacia ellos. Entonces Dios guió a Moisés para que describiera el tabernáculo conectado con el Edén. Es decir, la presencia de Dios que estaba en el Edén Santa está ahora con el pueblo, en el tabernáculo. El tabernáculo era esencial, pero sabemos que ahora tenemos un mejor tabernáculo en Cristo. Entonces, estas son algunas de las fuentes. El libro que les mencionaba al principio de la presentación es Introducción Hermenéutica al Antiguo Testamento de Pablo Andignac. Es un excelente libro. He utilizado material del Seminario Reformado y del Ministerio de Tercer Milenio o Third Millennium Ministries, que les recomiendo a los que quieran seguir estudiando, investigando, pueden escudriñar estos libros o estas páginas. Si tienen alguna pregunta, comentario, pónganla en el cajón de comentarios y luego yo les estaría respondiendo. Bendiciones, amados, y la paz del Señor esté con ustedes.